Buenos días, entonces vamos a dar comienzo a este módulo que se llama Cianodidáctica del nivel superior, que está a cargo del doctor Daniel Leisteime. Buen día nuevamente, voy a hacer el saludo protocolar. Buen día a todos y a todas. Un gusto poder estar en esta tercera clase, en este tercer encuentro con ustedes. En un día también, como les señalé en el momento preambular al inicio de la clase, en un día en particular en que se recuerda la figura del profesor, ¿no? Y de la profesora, por supuesto, en nuestro país. Bien, yo les había planteado a ustedes una actividad vinculada a biografizarse, a hacer este ejercicio de pensarse en situación de biografía escolar, en clave de biografía escolar, y solamente quiero que brevemente me respondan, casi diría por sí o por no, si pudieron abordar la tarea, si quiero saber eso. Luego vamos a hablar un poquito durante el desarrollo de la clase, pero en principio no pudiste, Diego. ¿Alguien? A ver, quisiera saber si algunos sí, no. Natalia me dice que no. Soy un fracaso como profesor, entonces. Mis alumnos no han hecho la tarea. Qué barbaridad. Les voy a mandar con el cuaderno de comunicaciones una notita a sus papás. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, ¿alguno me puede contar si pudo hacer? O sea, hasta ahora tengo nos. No estuve presente, dice, en la clase anterior y no hice la actividad. Ok. Claro, se están presentando para la asistencia. Bueno, pregunto, ya que estamos entonces, porque esto también nos da, nos da algún tipo de pista, ¿no? Mi pregunta es, ustedes, por ejemplo, para ir siguiendo con las lecturas de las clases, ¿requieren que yo les confeccione algún tipo no me gusta la palabra guía? Ahora en el desarrollo de la clase les voy a decir por qué. Pero algún tipo de trabajo de acompañamiento a las lecturas, o ustedes se vinculan con la lectura naturalmente. Digo, yo hasta ahora les he dejado varios textos ya en el desarrollo de estas clases. De hecho, para esta tercera también tenemos nuevos textos. Entonces quisiera saber si ustedes están abordándolos o precisan que yo que yo lleve adelante una suerte de guía, entre comillas, para esas lecturas. No se hizo el tiempo. Yo la hice a medias, dice, me hubiese gustado escribir más, pero tuve tiempos muy acotados esta semana. Bueno, sí, Milena, he trabajado mucho de los textos a lo largo de mi formación. Sí, puede... A ver, la gente que está más vinculada al campo de las ciencias de la educación, por supuesto, son textos que recorrieron seguramente su formación, pero me refiero a colegas que por allí no vienen del campo de las ciencias de la educación y que para ustedes algunos de estos textos tal vez, aunque probablemente los hayan visto en el campo de la formación general, pero tal vez algunos de estos textos sean nuevos, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Si ustedes precisan que yo les confeccione algún tipo de soporte, digamos, de las lecturas, o me refiero a consignas, o pueden ir haciéndolo por sí mismos. A mí me pasa que he estado realizando observaciones desde hace 2 semanas, así que no cuento con tiempo para sentarme a escribir. Bueno. Miren, si estuviéramos en una clase presencial, los mandaría por 1 hora a hacer un ejercicio de conexión, porque en realidad lo que están planteando son razones, pero en realidad no es que se requiere un tiempo así. Yo les dije, tómense un momento más bien de relax para ustedes, vayan a una iglesia, vayan a una plaza, vayan a una biblioteca, a un lugar que los conecte de otra manera con la actividad. Pero es interesante porque también, no voy a hacer psicoanálisis barato con ustedes, no viene al caso, pero también a veces estas razones que ponemos son
resistencias, ¿no? Son resistencias, sí, Diana. Esta actividad era sencilla, era solamente relatar un poco lo que ustedes recordaban de su experiencia de haber pasado por la escolarización y sobre todo rescatando alguna figura docente por la positiva o por la negativa que les quedó, digamos, como resto en la memoria, ¿no? Pero bueno, dejo la actividad, en todo caso, la vamos a recuperar en algún momento y va a ser importante, ¿sí? Eh, bueno, Vero, no hay problema. Que quede la actividad. Bueno, sí, lo que pasa es que más bien fue una invitación que surgió, digamos, en la clase. Es probable que tengas razón. Bien, sí. Bueno. La idea, vamos a tomarnos el tiempo, es importante. Para mí van a ser importantes un par de cosas, ¿no? Más allá de las lecturas, que son lecturas que intentan, digamos, revisitar textos que probablemente algunos ya los vieron en la formación general, o que temas que por ahí vieron desde otros lugares, ¿no? Yo comencé a escribir algo breve, me gustaría poder continuar. Sí, Soledad, me parece bien. Bueno, genial. Hoy vamos a hablar, voy a meterme en el tema que quiero conversar con ustedes hoy y que tiene que ver con la Filmina 2 sería ya de nuestro PowerPoint, Juan, si vos tenés a mano. Perfecto. Ahí, Vamos a entrarle al tema de la enseñanza hoy, pero no lo vamos a hacer desde el campo de la didáctica en sentido estricto, sino lo vamos a hacer desde el campo de la pedagogía. Porque ustedes saben que hay conceptos, sí, por favor, Marta, de eso se trata. Somos colegas, les dije, y se comprende perfectamente, a veces estamos con muchas actividades. Pregunto si se ve la presentación porque yo los pierdo cuando empiezo a presentar. Sí, yo la veo. Lo que sí se ve es, digamos, a ver, ahí me parece que puede ser. ¿Ahí? Ahí está perfecta. Perfecto. Ahora, por las dudas, Daniel, perdí cómo está el chat y todo, así que estoy solamente con la presentación. Aprovechemos para sacarle el cuero a Juan, entonces, que él lo puede ver el chat. Por favor, aprovechemos este momento. No. Dale, no hay problema. Bien. Bueno, básicamente yo voy a ir con esta Filmina 1 recuperando algunas ideas que vienen del campo de la pedagogía. Perdonen los colegas de Ciencia de la Educación, pero voy a recordar esto para todos. Ustedes saben que hay una distinción entre pedagogía y didáctica, aunque en algunas tradiciones ambos términos se suelen usar de manera indistinta. Me refiero, por ejemplo, a tradiciones de países latinoamericanos en los que se dice de la didáctica, se dice lo mismo que de la pedagogía. En la Argentina, por suerte para quienes tenemos ciertas obsesiones, yo soy virginiano, algunas obsesiones me atraviesan, por suerte hay una distinción entre los distintos campos que conforman esto que se suele llamar ciencias de la educación, y solemos decir, así de manera muy genérica, que la pedagogía estudia la educación o el hecho educativo y la didáctica estudia la enseñanza, ¿sí? Pero hay conceptos que atraviesan, digo, son transversales a todas las disciplinas que configuran el campo de la ciencia de la educación. Y de hecho, el concepto de enseñanza, el concepto de enseñar, si bien en sentido técnico, digamos, se lo aborda desde el campo de la didáctica, también hay reflexiones que provienen de la pedagogía, como es son las que vamos a ver en el inicio de la clase de hoy, también desde el campo de la sociología de la educación, desde la política educacional, desde la historia de la educación, digo, desde la psicología educacional, o sea, vamos a tener desde la filosofía de la educación, vamos a tener ahí varias, digamos, disciplinas, campos de abordaje teórico que toman ese mismo objeto, ¿verdad? Yo voy a entrar por dos autores que son dos pedagogos en sentido estricto, por así decirlo. Uno de ellos es Stanislao Antelo, con quien voy a empezar hoy a conversar con ustedes, o a partir de un texto de Antelo, con quien voy a empezar a conversar con ustedes. Y luego Andrea Liot, que además es una especialista en cuestiones vinculadas a las prácticas de la enseñanza precisamente, ¿no?
en este momento es una de las referentes más importantes que tenemos en nuestro país, que viene trabajando o reflexionando sobre esta cuestión del oficio de enseñar, ¿no? De las prácticas de enseñanza. Bien, Antelo plantea en un texto que ustedes ya tienen ahí en la plataforma, o si no lo van a tener hoy, no sé, Juan, si eso ya estaba. Anoche lo subí, bueno, también aproveché ya como me cargué la bibliografía y eso ya está en la propia hoja de ruta. Bien, va a plantear que enseñar implica, ¿a qué llamamos a enseñar? Dice Antelo, dice, enseñar, llamamos a enseñar al reparto, dice, de signos entre las nuevas generaciones. Enseñar para Antelo es repartir signos. Y por supuesto que nos va a mostrar distintos sentidos complementarios del concepto o del término enseñar. Por un lado, dice lo más conocido, que es transmitir, instruir, repartir conocimiento o información. Pero por el otro, dice la enseñanza entendida como provisión de guías para obrar en lo sucesivo. Y también, en un tercer lugar, la idea del ejemplo, ¿no? Lo ejemplar, lo que debe ser seguido o imitado. Y por último, la tarea de indicar, mostrar, señalar, exponer, dejar aparecer y hacer ver. Aquí hay varias concepciones, varias ideas respecto del concepto de enseñar, ¿no? Esto que nosotros en el campo de la didáctica vamos a llamar la transmisión, ¿sí? O la transposición, ¿sí? O la transposición. Dice Antelo, una enseñanza se refiere a lo que da señas. Quien enseña hace señas. Enseñar señaliza. Y una seña es un signo de entendimiento. En ese sentido, enseñar es casi como mostrar, dejar ver. Yo suelo empezar cuando doy filosofía de la educación, que es un área a la que me suelo dedicar, a la que me dedico en realidad también, en el profesorado, suelo decir que los griegos definían el trabajo de la filosofía, el trabajo de filosofar, como hacer aletheia. Y hacer aletheia, esta palabra griega, ¿no? Significa dejar caer los velos, dejar que algo que estaba oculto o tapado se desvele, se devele, ¿sí? Se descubra, ¿sí? Desvele, o sea, se corran los velos, se devele, se muestre. Bueno, enseñar tiene que ver con eso, ¿no? Repito, una enseñanza se refiere a lo que da señas. Quien enseña hace señas. Enseñar señaliza. Y una seña es un signo de entendimiento. En ese sentido, enseñar es casi como mostrar, dejar ver. Es probable que muchas de estas ideas, desde Antelo o desde otros autores, hayan circulado por la formación inicial de ustedes. Digo, esto tiene que ver con lo que circula en los planes de formación de los profesorados en nuestro país, desde ya hace, por lo menos desde la creación del Infoda esta parte, desde el 2008 esta parte, ¿no? Me refiero a la última reforma curricular. Vamos, Juan, con la siguiente. Perfecto. Filmina. ¿Querés que vaya leyendo o...? Sí, dale. Bueno, ¿por qué hay que enseñar? Hay que enseñar porque las nuevas generaciones vienen sin signos. Nosotros somos los únicos animales, es lo que sostienen tanto Kant como Jean-Jacques Rousseau, que tenemos esa falla crónica, esa inmadurez crónica que nos lanza a la cultura y nos obliga a procurar los medios de orientación de otra parte. Ahí. Me parece clave esta idea de que en la antropología se denomina de prematurez biológica, ¿no? O sea, hay educación, fíjense la potencia que tiene esta idea. Hay educación porque los seres humanos venimos incompletos. Hay una incompletud biológica que no ocurre con el animal, que no ocurre con el resto de los animales. Nosotros también somos animales en ese sentido. Pero digo, nuestra característica justamente es que no estamos hechos del todo, que hay una parte que en determinada parte vinimos crudos todavía, nos faltó cocción, ¿no? Y eso es lo que hace la educación. Por lo menos ese es el gran ideal de todo lo que es la ilustración, a través, traducida o transmitida a través de las ideas de Kant y de Rousseau, ¿no? Los seres humanos no venimos hechos totalmente o del todo,
sino que en realidad nos vamos haciendo y nos hacemos seres humanos por la educación. Es por la educación que el hombre llega a ser tal, decía Kant, ¿no? Es a través de la educación que el hombre llega a ser tal. O sea, que un ser humano llega a constituirse como tal, porque nacemos como cachorros humanos, como una cría humana, pero si no tenemos ese abordaje que proviene del campo de la cultura, que proviene del campo de la educación, que nos va cerrando eso abierto que traemos, eso incompleto que traemos, cerrando no en el sentido de taponando, no en el sentido de obturando, cerrando en el sentido de brindándonos los signos para poder entender cómo funciona esto, cómo funciona el mundo, cómo están dadas las cosas, cómo hemos ido como humanidad construyendo modos de ser y modos de actuar y de obrar. De eso se trata, ¿verdad? Bueno, nada que ustedes desconozcan, pero viene bien, me parece, recordar. La siguiente, Juan, entonces la siguiente frase. Bien, en el Homo sapiens los medios de orientación no se pasan de una generación a otra automáticamente, como sí sucede en el mundo animal. En nuestro caso, las pistas no son químicas porque estamos fallados en ese rubro. Ellas son culturales. En ese sentido, decimos que enseñar es proporcionar pistas. Bien, nosotros, no sé, yo tengo un perro, ¿no? Cambá se llama porque es negro y en guaraní Cambá significa eso, ¿no? Negro. Y bueno, a Cambá lo pude adiestrar en algunas cosas, en otras su propia naturaleza lo devasta, digamos. O sea, cuando él pertenece a un tipo de perros con cierta agresividad exaltada, entonces cuando vamos al campo, por más que yo lo llame, le grite, le diga cosas, lo ponga en penitencia o lo que fuere, finalmente su naturaleza instintiva es la que prima, ¿verdad? Más allá de la instrucción que yo le doy. Por allí los seres humanos, en general, tenemos ciertos filtros inhibitorios, ¿no? Y eso está vinculado al trabajo que hace la educación como medio de transmisión de la cultura, ¿verdad? De eso creo que se trata. Siguiente frase, entonces. Afortunadamente, este reparto sistemático de planes de conducta fracasa porque existe el azar y la contingencia, lo no calculable, ruptura del vínculo causal entre enseñanza y aprendizaje. Bien, acá me parece que hay una idea clave que no sé si ustedes advierten o advirtieron durante su formación, espero que sí. Hasta la aparición de las pedagogías críticas y también de la didáctica crítica, se pensaba que la enseñanza y el aprendizaje, si bien son dos caras de una misma moneda, por así decirlo, pero se pensaban que eran procesos que se daban causalmente, ¿no? O sea, si había enseñanza, siempre iba a haber aprendizaje. Por suerte, las pedagogías críticas, insisto, y las didácticas críticas nos advierten de que no, esto no es así. Puede haber enseñanza y no darse ningún tipo de aprendizaje, o puede haber aprendizaje a pesar de no haber enseñanza, o a pesar de lo que se suele llamar enseñanza, ¿no? ¿Cuánto de lo que nosotros aprendimos a pesar de los docentes que tuvimos? En algunos casos, vamos a honrar hoy, gracias a los docentes que tuvimos, pero también a veces es a pesar de. Esto nos ha pasado a todos, o sea, por eso es importante el trabajo de biografiarnos, ¿no? De hacer ese ejercicio de biografiarnos. Les cuento un detalle, no es por autorreferencialidad, pero yo tuve una querida profesora de filosofía, que fue una institución aquí en la ciudad, vino a los 22 años, egresada de la Universidad Católica de Santa Fe, en un momento en que acá recién se estaban abriendo las carreras de profesorado, vino a trabajar a un instituto que se cerró a instancias de la dictadura, y esta profesora trabajó más de 40 años en el sistema educativo y llegó a ser regente del instituto donde yo ahora soy rector, ¿no? Yo en ese momento, cuando la conocí, era preceptor en la escuela normal, trabajaba de preceptor, y justo había un espacio en el que permitía que las clases se escucharan desde un vano de una escalera que estaba al lado del baño de profesores, al lado de la sala de preceptores. Entonces yo, cuando ella daba clases, era tal el nivel de halo que había en torno de su figura, yo iba a escucharla, ¿no?
yo la escuchaba desde la escalera, era como un alumno oyente, ya saben que no existe esa figura, pero bueno, yo era como un alumno oyente de las clases que ella daba a sus alumnos en la escuela normal, estamos hablando del nivel secundario. Bueno, luego trabamos una amistad, después ocurrió que fue mi profesora en el profesorado, mi profesora de ética, intensificamos esa amistad, construimos un vínculo y además trabajamos juntos en el instituto. Yo llevo 22 años de trabajo en el nivel superior, entonces han pasado varias cosas, ¿no? Falleció en diciembre del año pasado y nosotros ahora decidimos en el instituto ponerle su nombre a la biblioteca. ¿Pero por qué? Porque esta docente en realidad generó una suerte de, con su impronta personal, de huella indeleble en una enorme cantidad de generaciones. Era de esas profesoras que ya no viene más, digamos, como solemos decir a veces, ¿no? Muy alta, muy flaca y alta, de ropaje oscuro siempre, anteojos oscuros, y entonces ella ingresaba al aula y recordaba uno de los colegas el otro día, ella podía preguntar a sus alumnos de la secundaria, ¿de qué quieren hablar hoy? Y entonces un alumno la podía desafiar diciéndole, por ejemplo, bueno, hablemos de la diferencia entre los Rolling Stones y, ¿cómo es el otro grupo? Y The Beatles, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y ella se mandaba una clase porque tenía un nivel de erudición que conocía vida, obra y milagro de arte, literatura, cine, música clásica, rock, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? A eso me refiero, ¿no? Bueno, nosotros hoy nos construimos como docentes tal vez desde otros lugares ya. Eso perteneció a un momento y a una manera de entender y concebir, y además que digamos, se cocinó en esa personalidad, en una personalidad como esa. Les cuento esto porque me parece que es interesante que aquí traigo a colación esta historia también porque son los pequeños reconocimientos que hacemos nosotros y que siguen de algún modo haciendo que ciertas personalidades, que ciertas personas, que ciertas historias tan fuertes, ella nunca se casó, no tuvo hijos, vivía sola, bueno, siga quedando en el recuerdo, ¿no? También nuestra tarea hace historia, ¿sí? También nuestra tarea hace historia, deja huellas, ¿no? Siguiente filmina entonces, Juan. ¿Para qué enseñar? Para que puedan orientarse en la vida. Eso dice Antelo, ¿no? Enseñar es para orientarnos en la vida. Y él, irónicamente, como siempre, como era su característica, dice, bueno, ¿se enseña para dar herramientas o armas? Se enseña para aprender a vivir con otros. ¿Sí? ¿Querés leer, Juan? Perfecto. La enseñanza en tanto signo y seña que se deja es una marca. El filósofo liberal Richard Rorty, perdón, mi inglés es malísimo, afirma que somos el resultado de esas marcas ciegas que, reunidas, bien podría denominarse educación. Inspirado en los trabajos de Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche, Rorty recuerda que somos el resultado de la contingencia de una educación. Kant y Rousseau definían la educación de una manera similar. Todo aquello de lo que carecemos al nacer nos es dado por la educación. Somos el resultado de lo que la educación ha hecho de nosotros. Yo siempre suelo decir, ¿no? Y así quedamos, ¿sí? Se enseña para hacer durar, para trascender. Por eso el recuerdo de la figura de Camucha, de María del Carmen Borsata, esta profesora que les conté recién. Como dijimos, transmitir es dar el mundo, y para dar el mundo es preciso apropiárselo previamente. Enseñar lo conservado, eso es educar. Perdón, hay un mensaje, voy a leer. Dice, Flavia Terigi dice que deberíamos escribir nuestras prácticas para dotarlas de la importancia que tienen porque dejan huellas. Totalmente, Aida, totalmente. Por eso es importante que se tomen ese tiempo para autobiografiarse en clave de escolarización, ¿no? Hay que empezar por algún lugar y creo que bien vale empezar por ahí. Vamos con la siguiente entonces, Juan. Bien. ¿Qué hay que enseñar? Todos los signos disponibles sin restricciones.
Bueno, claro, esto tiene que ver con el ideal comeniano. Ustedes saben que nuestra educación es heredera del ideal comeniano, de aquel ideal que se suele denominar pansófico de la educación. Este ideal en que el saber, el sofos, tiene que poder brindarse al todos, a la totalidad, a esa idea de lo pan, de la totalidad. Por eso Comenio decía, hay que enseñar todo a todos, ¿sí? Todo quiere decir sin restricciones. El acceso a los signos debe ser irrestricto. Antes de ir a la cita de Sloterdijk, que la va a leer Juan, quisiera plantearles esto. ¿Por qué en algunas instancias la educación termina siendo, digamos, o termina denegando el acceso de ciertos signos para ciertos sectores sociales? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Por una concepción de minusvalía en el otro, porque creemos que no va a poder, porque creemos desde nuestros prejuicios de clase a veces que no le va a servir, porque pertenece, no sé, porque es del campo, porque es de una zona marginal, urbano marginal, como se suele denominar, ¿sí? Simplemente porque no lo vemos muy interesado, muy interesada, ¿sí? Solemos restringir el acceso a esos signos, ¿no? Bueno, vos, Juan, sos profe de literatura y como otros profes de literatura acá, me imagino que les debe pasar esto que suelo advertir aquí con los colegas del área de literatura, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen que enseñar determinado canon, construir un canon, ¿sí? De textos, de autores, de obras literarias, para poder transmitir eso que también forma parte del arte y que finalmente lo que busca es la formación estética, el desarrollo, más allá de la lectura como una habilidad que nos brinda la capacidad de interpretar, ¿sí? Finalmente de lo que se trata, cuando nosotros aprendimos a leer literatura, no estábamos pensando en el tipo de oraciones, el tipo de párrafos, el tipo de la tipología textual y no sé qué diablos más, ¿no? Lo que hacíamos era tirarnos a leer un libro porque ahí nos volaba la cabeza, ¿se entiende? Eso creo que la escuela ha perdido mucho, no sé si alguna vez lo tuvo, hemos tenido algunos maestros que nos permitieron, algunos grandes profesores que nos permitieron fugar el deseo en ese sentido de Leuciano, ¿no? En relación a eso, pero yo a veces siento que la educación formal, cuando termina diseccionando, por ejemplo, un texto literario, lo que hace es exactamente lo contrario del objeto que pretende, ¿no? Si pretende generar lectores que disfruten y que gocen, así como disfrutan y gozan viendo no sé, un TikTok, ¿sí? Salvando las distancias, ¿sí? Me parece que ahí habría que hacerse un replanteo, ¿no? Perdón, seguí si querés ahí con... Sí, ya hay que justo habilité que ingrese alguien. Ahí está, entonces. Bueno, dice, ahí te leo Ahí si está. querés. Ay, no, sí, ya Dale. la retomé, perdón. El problema, Peter Sloterdijk afirma que se enseña la riqueza acumulada y para enseñar se debe apreciar lo conservado y acumulado. El problema, antiquísimo, es quién decide qué llamamos riqueza y qué merece la pena ser conservado. ¿Debemos enseñar el teorema de Pitágoras, ecología, música pop? ¿Qué diferencia a un niño que tiene varias versiones de cómo cruzar la calle del que tiene una sola versión? ¿Qué distingue al que tiene acceso a una gama casi infinita de imágenes del que solo ve las paredes del shopping o la casa, O la chapa. o la chapa de la casilla, perdón? ¿Qué al que tiene adjetivos, sustantivos, participios y gerundios del que no los posee? Bueno, preguntas, ¿no? Preguntas retóricas, preguntas que nos tenemos que hacer toda vez que nosotros, por ejemplo, seleccionamos un contenido de la enseñanza y después lo hacemos traducible a través de un mecanismo didactización de ese contenido o de transposición de ese contenido, y toda vez que finalmente construimos instancias de evaluación. Bueno, preguntas, ¿no? Que quedan allí. Vamos con la siguiente. ¿Y cómo hay que enseñar? Exponiendo, ofertando, enseñando.
Existen varias instrucciones de cómo se enseña. Ahora, puede haber enseñanza y sin embargo no producirse el aprendizaje. Entre enseñanza y aprendizaje no hay una lógica causal. No es que no haya un saber enseñar, un cómo enseñar mejor, pero siempre uno accede a ello después de los hechos. ¿Cómo se sabe, perdón, uno que una enseñanza funciona? Si uno se orienta en la vida y pudo llegar, hubo algún plan que funcionó. Una vez que uno sabe cuáles son los colores, las letras, la historia, la geografía, la matemática, la totalidad o una porción de de un conocimiento, uno sabe que allí hubo una enseñanza. Simplemente es posible decir que siempre llegamos después de los hechos, en términos de reflexión. Bueno, antes de pasar al texto de Aliot, algo que quieran preguntar, compartir, señalar, sumar, agregar a esto que estuvimos compartiendo. Conversemos. Cric, cric. Hoy no están inspirados, o sí. Muchos, sí, Sole, mucho, muchísimo. Pero algo que quieran compartir. Esto yo entiendo que queda así como para seguir rumiando, ¿no? Vieron que no es porque nos comparemos como vacas, pero hay un cura, Mamerto Menapache, muy conocido, en realidad es un religioso, ¿no? Un cura religioso, un cura, ¿cómo es que se dice? Es un cura monje o algo así, que, que tiene una manera muy particular de contar historias. Y hay un concepto que él usa que a mí me parece muy interesante, que es esta idea del rumiar, ¿no? Rumiar como ese proceso de seguir masticando largamente, ¿sí? Una idea, que no la vamos a acabar de rumiar hoy, ¿sí? De masticar hoy. Esto es apenas un punto de partida, una excusa para poder volver a traer aquí y recuperar algunas reflexiones que seguramente ustedes las dieron hace unos 4, 5, 3 años. Perdón, sí, exactamente, Ariel. Un abad que es un sacerdote religioso, exactamente. Y aclaro, no es cura, porque los curas es un cargo, eso me explicó el otro día un sacerdote que es poeta, que estuvo aquí, y me dice, los curas, la palabra cura es un cargo dentro de la jerarquía, me dice. Resonar, sí, resonar, como rumiar, como resonar, como algo que sigue resonando, ¿no? Gracias. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna cosa que quieran señalar? Aquí, colegas de Ciencia de la Educación, por favor, abran el micrófono, ayúdenme, sumen, me parece interesante, o colegas de otras áreas o de otras disciplinas que quieran señalar lo que les ha parecido hasta aquí, lo que hemos desarrollado de esta, muy brevemente, de este texto de Antelo, ¿no? No, pensé que ibas a hablar. Estás ahí a punto, ¿eh? Hola, Hola. buenos días. A mí lo que realmente sí me parece correcto es lo del aprendizaje por defecto de la enseñanza. Sí. Que no es así, o sea, muchas veces se supone que por el acto de enseñar debe haber aprendizaje y realmente a veces no es así. Y por el contrario, a veces no se busca en la enseñanza Y se bueno, produce. es como por ahí lo que decimos que con nuestros hijos, que les enseñamos con el ejemplo, ¿no? Por ahí, no diciéndoles directamente algo, pero haciéndolo, aprenden más que si se lo dijéramos. Eso Así es, bien. Gracias. Ese concepto de por defecto de la práctica, dice, es un concepto que lo trabaja Flavia Terigi, ¿no? Muy interesante concepto. Bien. Bueno. Ahí cambié ya la filmina. Sí, vamos con esta idea de herencia que trabaja Liot, Andrea Liot. Bien.
En los orígenes de los sistemas educativos formales, el modelo pareció constituir una estrategia útil y efectiva en la conformación de instituciones y de sujetos. En la Escuela Normal de Paraná, 1896, los futuros maestros y profesores aprendían su oficio no solo con libros de pedagogía, sino, sobre todo, con maestros y profesores modelos o ejemplares. Estos daban clases modelo, método y saber específico, un saber hacer. Poseía una presencia correcta, buenos modales, bien educado, deber ser. Era distinguido, obediente, urbano, respetuoso. Obra redentora, civilizadora, socializadora, moralizante, educadora, disciplinadora. No sé si Allí, quieres sí, eso. sí, que allí me parece interesante ver esta idea también de que la docencia entendida casi como un sacerdocio al servicio de esa obra redentora, ¿no? La docencia no era entendida en el sentido en que la entendemos hoy como una profesión, sino como un servicio, en este caso como un sacerdocio en muchos casos, y por eso también me parece que, digamos, estaba vinculada a concepciones y a modalidades que están muy lejos de las que hoy podemos construir, ¿no? Ustedes en el primer módulo algunas de estas cosas seguramente revisaron en clave histórica, pero bueno, a mí me parecía interesante poder traer también aquí, ¿no? Todos estos, dice Andrea Liot, son los pilares sobre los que se afianzó el proceso normalizador, disciplinador desarrollado en las escuelas normales, el lugar donde los maestros aprendían proceder y comportarse, incrustados en la maquinaria escolar. Los modelos resultaron eficaces para lograr metas que tendían a la uniformidad y homogeneidad. Ahí te sustituyo un ratito, te Sí, sustituyo sí, así, por favor. Dale, dale. Los modelos resultaron eficaces para lograr las metas que tendían a la uniformidad y homogeneidad de los sujetos y de las instituciones educativas que se creaban para tal fin, lo que suponía la paridad entre los aparatos formadores, sistemas de inculcación y los productos, sujetos educados, formados, formateados, escolarizados. Bien. Bueno, este es digamos, es el modelo sobre el cual se configura el inicio o los orígenes, por así decirlo, del modelo profesoral, ¿no? A partir del normalismo. Bien. Siguiente. En este proceso, dice Aliot, estoy en la siguiente Sí, filmina. Ahí está. En este proceso, dice, cobra fisonomía y se institucionaliza lo que he llamado una pedagogía del modelo. La pedagogía del modelo propia de la escolaridad moderna demostró su utilidad para tipificar y unificar prácticas, conductas, cosmovisiones y organizaciones. Y ello tiene su explicación. Los modelos resultan, en tanto tienen la fuerza formativa o performativa de dar forma, es decir, en la medida que posibilitan la modelización en serie a partir de un tipo o patrón fijo y rígido, figura completa, acabada, obra terminada. Por eso es importante biografizarnos, ¿no? Hacer este ejercicio de reconocer también cuáles han sido los modelos que a nosotros nos sirven como, si quieren, inspiración, si quieren, como puntapié para haber elegido ser docentes, ¿no? Es en ese ejercicio en el cual podemos llegar a descubrir eso, ¿no? En contraposición, dice Aliot, aparece el pedagogo progresivo. En primer lugar, este pedagogo progresivo critica los modelos de la educación tradicional, ese carácter abstracto, estereotipado, acartonado y poco vital de la educación tradicional, que propone la libre expresión y el cultivo de la personalidad, el aprendizaje mediante la experiencia, a partir de las ideas de Dewey, y la utilización de la vida, ¿no? Son concepciones más activas y constructivas del aprendizaje. Ustedes recordarán que en la educación tradicional aparece esta idea de que en la enseñanza como transmisión
solamente hay una única dirección, ¿no? Que es desde el maestro hacia los alumnos. Y en ese modelo, además, no hay un proceso de reflexividad, no hay por lo menos en lo que, digamos, se suele establecer así como un criterio de carácter, o como una nómina de características. En ese modelo no hay posibilidades de que el alumno pueda plantear también un trabajo digamos, de ejercicio colectivo con sus pares, ¿no? Casi que la comunicación es del maestro hacia el alumno, y el alumno apenas puede atisbar a veces a dar las respuestas que el alumno le pide que dé, perdón, que el maestro le pide que dé. Es verdad que también uno podría decir, muchos de nosotros nos formamos en ese modelo. Muchos de nosotros tuvimos en nuestra formación docentes con ese modelo. Bueno, aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos, en algunos casos más deconstruidos o menos deconstruidos, pero finalmente también elegimos ser docentes, ¿no? Es interesante revisar eso. Pero claro, frente a un modelo de educación tradicional donde la voz y la autoridad del docente es la única que importa, aparecen otras posibilidades, ¿no? Y de hecho, esta idea de lo que después vamos a llamar modelos, digamos, digamos, de pedagogías activas, son las que van a intentar ahí como hacer una reforma de esa perspectiva pedagógica, ¿no? Me quedo pensando que en la universidad sigue estando muy presente el modelo de la educación tradicional. Por allí los institutos todavía tienen en ese sentido algo a su favor, y que es justamente la construcción de perspectivas que están entre los modelos tradicionales y los modelos más activos, ¿no? O sea, en los institutos convivimos docentes que entendemos la enseñanza como la entendió el modelo de transmisión llamado así, tradicional, y docentes que entendemos la enseñanza a partir de la utilización de métodos activos, ¿no? No sé cuál es la perspectiva de ustedes, pero me parece interesante poder también poner eso en cuestión. En la universidad hay una preeminencia, a ver qué dice la colega María Luz, dice totalmente, en la educación superior está muy arraigado el modelo tradicional, sí. De todas maneras, insisto, en los institutos, a veces por la presencia de colegas que hicieron un ejercicio profesional previo en otros niveles de la enseñanza, por ejemplo, profes que además fueron maestros o son maestros, o que trabajan en el nivel inicial o que trabajan en escuela secundaria, por ahí hay, digamos, otro modo de entender la práctica en el nivel superior, ¿sí? Que no es solo el de llego, entro, me paro, vomito lo que yo supuestamente sé, digo lo que yo sé, a veces lo hago apoyándome en un PowerPoint o en el pizarrón, o en lo que fuere, pero digo, finalmente es desde el saber del docente hacia el grupo de estudiantes, y luego cierro mi jornada y me voy, ¿no? Los métodos activos, la idea de la participación colectiva, la idea del aprendizaje constructivo y colaborativo, o cooperativo, como lo llaman algunos teóricos, la idea de la resolución de problemas, la idea del trabajo por proyectos, todavía está bastante lejos de las experiencias en la educación superior. Insisto, creo que más lejos en la universidad que de los institutos inclusive, ¿no? Por lo menos de las universidades que yo conozco. Todavía las universidades están muy puestas en su posición y con un diálogo casi nulo respecto de lo que se ha producido en formación docente. Me refiero a universidades que enseñan carreras, que ofrecen carreras que son de formación docente, ¿eh? Me refiero a universidades que forman a docentes que van a trabajar dentro del sistema educativo, tanto en el nivel secundario o en el nivel superior. Y todavía algunas de ellas ni siquiera dialogan con lo que se ha producido en los últimos 20 años en relación a formación docente. Me refiero a, por ejemplo, lo que ha producido el Infod. Hay un desconocimiento casi que el Infod, ¿qué cosa es eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y nosotros, no digo que el Infod sea palabra santa, pero digo, ha hecho un esfuerzo desde su creación en el 2008 a esta parte por producir,
trabajos que sean específicos para pensar el nivel superior denominado de formación docente, ¿no? Y además, también me parece que hay allí, y esto me hago cargo de lo que digo, una soberbia solapada por parte de algunas universidades, no voy a mencionar a todas, conozco muy pocas, pero de las que conozco, respecto de su posición, y esto que va a decir una pedagoga como Gabriela Dicker, todavía esta idea de que el que sabe bien una disciplina, entonces ya de por sí después sabe enseñarla, ¿no? Hay un desdén por cuestiones vinculadas al trabajo de, digamos, de formarse también en las prácticas de enseñanza. De hecho, las universidades todavía tienen práctica, residencia o prácticas de ensayo y residencia en el último año, ¿no? Yo digo, esto todavía está muy presente en la formación docente en la universidad. Dice Sofía, a mí me pasó en mi formación con mi profesora de residencia, ella estaba muy arraigada al modelo tradicional, y cuando proponíamos otra metodología nos lo negaba. Había una contradicción entre lo que nos enseñaba la profe de didáctica y la de residencia. Vieron que no estoy tan lejos entonces en mis consideraciones respecto de lo que también a ustedes les pasa. Yo hablo por ahí desde lo que conozco, y lo que conozco está cerca por ahí de la provincia. Milena, dale, sume. Bien, bueno, a mí en mi experiencia lo que me ha pasado es que transité mi formación inicial ya con diseños nuevos, que la propuesta era una formación como la que pretendemos, ¿no? Entonces, sí me tuve que transformar, y todos nos tenemos que transformar, porque se ve que las huellas tradicionales siguen estando en todos los niveles presentes. Entonces, ahora en primer año, por ejemplo, educación primaria, el primer día que me ocupé de que nos presentemos y hablar de por qué decidimos, por qué decidieron Estudiar. estar, que es lo que habíamos charlado en una de las primeras clases, Sí. les dije que esto es un proceso de transformación, que ser docente es transformarnos totalmente, porque no solamente es que aprendemos cómo enseñar, sino que tenemos que ponerle el cuerpo y transformar nuestras ideas y tratar de identificar en nosotros todas esas huellas que quedaron en nosotros para poder cambiarlas. Y trato también, al tener mi formación en el nivel primario, de trasladar la didáctica específica de las áreas para poder, por ejemplo, leer textos. Entonces, les digo a las chicas, ¿qué es lo primero que hacemos cuando les presentamos un cuento a unos niños? ¿Qué es lo primero que vemos? El título. Bueno, ¿qué nos puede anticipar el título? Como que trato de entrelazar eso que ellos tienen que aprender sobre la enseñanza específica con el nivel, porque bueno, tengo que adaptarme a que las estudiantes aún recién están teniendo su primer encuentro con textos académicos. Y la propuesta sí o sí tiene que ser diferente a la tradicional, porque si no estoy dejando de lado a los estudiantes, porque solos no están pudiendo leer los textos académicos. Ya es una necesidad que me la plantea el alumnado. Entonces sí o sí tenemos que posicionarnos de otra postura, porque vamos a tener deserción y abandono. Ese va a ser el desenlace. Los chicos no se están pudiendo encontrar con la formación y tenemos que enseñarles lo que es el nivel superior. Bueno, y ese es mi aporte. Milena, muy pertinente. Miren, ayer me habían invitado a disertar para ingenieros en alimentos de distintas facultades del país, y una de las cosas que yo les planteaba justamente es eso, o sea, que el perfil de ingresantes, ellos tienen grandes problemas vinculados a la deserción, ¿no? Entre otras cosas, y están en todo un proceso de reformulación de sus diseños curriculares. Y justamente lo que yo les planteaba es eso. Nosotros estamos pensando todavía con parámetros de hace 30 años atrás. Hoy son otros sujetos que llegan a la educación superior. Hasta no hace menos de 20 años que la escuela secundaria es obligatoria, no hay que perder de vista eso. Y cuando la escuela secundaria se torna obligatoria, pasan dos cosas. En primer lugar, tienen que ir todos. Y entonces ahí, ¿qué pasa? El sistema lo que busca es garantizar condiciones de ingreso, permanencia y egreso.
Y a veces ocurre lo que Flavia Terilli llama una escolarización de baja intensidad. O sea, una escolarización que genera que los estudiantes y las estudiantes ingresen, atraviesen, o sea, permanezcan y egresen aún con el título, ¿sí?, de la escuela secundaria, pero que ese título ya no garantiza lo que por allí en otro tiempo garantizaba, que era ciertos saberes mínimos vinculados a la lectocomprensión, a la resolución de problemas matemáticos básicos, ¿sí?, y a un conocimiento general, así se llamaba, una cultura general común, ¿no? Eso la escuela secundaria, cuando no era obligatoria, más o menos todavía podía decirse que garantizaba. Hoy la escuela secundaria, no sé si ustedes coinciden conmigo, yo siento que es un gran sin ton ni son. Hoy la escuela secundaria es una gran ficción de que donde los profesores hacemos como que enseñamos y los estudiantes y las estudiantes hacen como que aprenden algo, ¿no? Y después nos encontramos en el nivel superior, nosotros como docentes y ellos como estudiantes, con una impotencia porque, digo, hay muchas faltas. A mí no me gusta empezar planteando las faltas, ¿no? Digo, si están aquí, si vinieron al nivel superior es porque buscan algo y porque están procurando, así como nosotros procuramos, ¿sí? Todos nosotros procuramos con mayor o menor sacrificio, entre comillas la palabra sacrificio, que tiene un carácter religioso que a mí no me gustaría, que predomine en la interpretación del concepto, pero sí, cada uno de nosotros con mayor o menor esfuerzo, la palabra más cercana, con mayor o menor esfuerzo llegó al nivel y pudo hacerse una carrera. Y hacerse una carrera implica hacerse un futuro. Digo, ser alguien en la vida, como también va a decir Antelo en alguna parte del texto, ¿no? Y ser alguien en la vida, si nosotros hacemos el ejercicio de autobiografiarnos en términos escolares, ese ser alguien en la vida se lo debemos en gran medida, vamos a hablar en la faceta positiva, se lo debemos a la educación. Es la educación la que nos permitió a nosotros, las instituciones por las que transitamos, las que nos permitieron a nosotros llegar hoy a tener un trabajo, un sueldo, un lugar donde estar, un lugar donde, digo, una identidad. Somos lo que somos en gran medida gracias a eso. Por supuesto que hay gente que, digo, tuvo un origen mucho más acomodado y bueno, de pronto podría prescindir de ello. No es mi caso y me imagino que no es el caso de muchos. Ojalá se consigan un marido millonario o una esposa millonaria y bueno, no tengan, digamos, ya más que la preocupación de en qué playa vamos a disfrutar un eterno verano que podría oscilar entre Europa y algunas otras de las otras costas del mundo, qué sé yo, estoy diciendo huevadas, pero lo que quiero señalar es esto, ¿no? Nosotros también no solo somos docentes porque algo de eso que se llama vocación se construyó en nosotros, ¿no? Que tiene que ver con este servicio a los demás, que tiene que ver con poner a disposición lo que nosotros aprendimos, poco o mucho, lo que nosotros sabemos, poco o mucho, pero fundamentalmente nuestra humanidad. Porque digo, cuando ingresamos al aula, ingresamos con nuestra humanidad, con nuestro modo de ser, con nuestra manera de entender eso que se denomina vínculo con los otros, ¿no? Ni siquiera vínculo pedagógico, vínculo humano, básico. Digo, uno puede ser un reverendo reventado o puede ser un ser empático, y eso marca la diferencia. Por eso insisto en el trabajo de autobiografiarse, por favor, porque ahí ustedes van a poder recordar aún aquellas cosas que el olvido hizo que las toleremos, ¿no? Porque muchas de las experiencias negativas que tuvimos en los procesos de escolarización las soportamos gracias al olvido. Y solamente recordamos a nuestros grandes maestros, pero también hubo de los otros, ¿no? Hubo seres miserables que transitaron por las aulas y que nos hicieron sentir a veces como un zócalo. Digo, y nosotros cuando ingresamos al aula tenemos que ser conscientes de que tenemos la posibilidad de decidir si vamos a ser seres miserables como esos modelos, ¿sí? O vamos a intentar cambiar la historia, o nos vamos a convertir en seres más empáticos. A ver, los leo. A mí me pasó en mi formación, perdón, sí, totalmente de acuerdo, dice Micaela, pero me pasa al estar en los dos niveles que resulta contradictorio. Pero estamos insertos en un sistema que nos pide eso, que ficcionalicemos la escuela porque cumplimos la función social de guardería. Sin embargo, cuando me encuentro con esos estudiantes en superior, me doy cuenta que les pido habilidades que el secundario no les dio o que no les di. Resulta complejo, al menos para mí. Totalmente, Micaela, es así.
esta idea de plantear qué clase de docentes queremos ser, dice María Soledad. Por supuesto, porque ahí está también la decisión de nosotros. Respecto del nivel secundario, voy a decir solamente una cosa y después, en todo caso, si gustan, háganme el planteo y lo charlamos más. Yo hace tiempo vengo pensando, no trabajo ya hace un tiempo en el nivel secundario, estoy en el nivel superior, abocado al nivel superior, al instituto y a la universidad. Pero sí me interesa mucho el nivel secundario. Primero porque es un nivel que yo amé cuando trabajé, ¿sí? Siempre desde que empecé mi carrera de profesor, fue un lugar muy, muy amoroso para mí, fue un lugar hermoso, fue las experiencias más lindas, por lo genuino que tiene el nivel, ¿no? Por la frescura, aún en las situaciones más incómodas que a veces se viven, pero por la frescura y por la espontaneidad que todavía se mantiene allí. Me imagino lo que debe ser trabajar con niños, ¿no? Mucho más aún. Pero el nivel, a diferencia de la escuela primaria y del nivel inicial, que más o menos tienen muy claro lo que hay que hacer, el nivel secundario hoy no sabe qué es lo que hay que hacer. Ese es el gran problema al que hay que dedicarse. Y no se dedican ni los estados a través de sus gobiernos de la educación, le hace a través de quienes, digamos, administran la educación, y me hago cargo de lo que digo, ni siquiera las instituciones, ¿no? Así que me parece interesante poder revisar eso, porque finalmente en el nivel superior nosotros recibimos a los egresados de ese nivel secundario. En el módulo 1 hemos debatido también los riesgos de secundarizar el nivel superior. Sí, hay un estudio, Patricia Sarlé, una pedagoga de Buenos Aires, allá lejos de hace tiempo, en los inicios del 2000, con un equipo de trabajo investigaron justamente esto. Hay una investigación al respecto que es muy interesante, porque lo que van a plantear es que el nivel superior, no universitario, como se decía antes, a partir de la Ley Nacional de Educación ya no se dice más así, pero el nivel superior no universitario, en realidad, tiene lo que ellas llaman una posición de ni. No es ni secundario ni universitario. Entonces, transita una identidad del ni. Y sobre eso hay que trabajar, ¿sí? ¿A qué nos queremos parecer? Me parece que ahí nosotros uno podría pensar por la vía negativa, decir, bueno, o nos secundarizamos o nos convertimos en universitarios y somos absolutamente indiferentes e indolentes, y si tenemos, no sé, 100 aspirantes, si quedan 5, si quedan 2, si no queda ninguno, no nos importa, porque eso a veces pasa en algunas carreras de la universidad, ¿verdad? Aunque también la universidad está hoy en un proceso de revisión de eso, ¿no? Pero me parece que si nosotros miramos esta circunstancia por la vía positiva, justamente la potencia que tiene el nivel superior, uso no universitario, a pesar de que no corresponde, por así decirlo, la potencia que tiene nuestro nivel es tomar lo mejor de cada uno de estos dos niveles, ¿no? Tomar tal vez las experiencias más potentes que ha construido la educación secundaria en determinado momento, y tomar de la universidad todavía lo que le falta construir al nivel superior, que tiene que ver fundamentalmente con fortalecer mecanismos de investigación que produzcan conocimiento, o que se escriba lo que se produce en los institutos, porque a veces se producen cosas en los institutos muy interesantes, pero no se escriben. Miren, en mi función de rector del instituto, todos los años, en las primeras reuniones institucionales, vuelvo a plantear la necesidad de generar producciones escritas de lo que se produce, de lo que se hace, de las experiencias innovadoras, del trabajo enorme que por ahí se hace. Y bueno, la verdad es que a fin de año me encuentro con que no se llega, ¿verdad? Pero hay que seguir insistiendo, hay que formalizar tal vez de otra manera. Tal vez yo no le esté encontrando la vuelta. El otro elemento que me parece interesante a revisar es el modo en que el instituto o los institutos se vinculan con la comunidad. Eso que en la universidad se llama la función de extensión. Y fundamentalmente, cómo logramos dotar un cuerpo de profesores que se pueda ir especializando, que logre cierta expertise en un área del conocimiento. ¿Qué es lo que nos pasa en el nivel superior? En el nivel superior nos pasa que uno, para poder tener sus horas de cátedra, tiene que tomar la enorme cantidad de materias y disímiles que a veces se le ofrecen, ¿no?
Si uno es de ciencias de la educación, puede tomar didáctica, pedagogía, sociología de la educación, psicología educacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos para que el nivel superior también trabaje, no con la misma lógica de la asignación de horas del nivel secundario, sino con cargos, ¿sí? Ahí me parece que hay un trabajo. Hay jurisdicciones que lo hicieron, ¿eh? Esto que estoy diciendo no es un delirio. En el sur de nuestro país, no estoy seguro si en Río Negro, hay una experiencia donde a través de un trabajo gremial muy fuerte de los institutos, con los institutos, lograron que se le asignen cargos, y dentro de ese cargo tienen horas asignadas para hacer docencia, para hacer investigación y para hacer extensión, y para hacer formación continua. ¿Sí? Esto es muy interesante. O sea, cuando uno concursa a una cátedra, accede a una cátedra, pero a su vez tiene, por ejemplo, 12 horas. De las 12 horas va a dar clases 6 horas frente a alumnos, y esas otras 6 horas las tiene para estas funciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, no, por lo visto, no es un imposible, porque hay jurisdicciones, reitero, que lo han hecho. Sé de primera fuente porque antes de la pandemia del 2019, el Infod nos convocó a los equipos directivos de distintos lugares del país a un ciclo de formación, y justamente la rectora de un instituto de Villa Langostura me contaba cómo habían logrado esto, y a mí me voló la cabeza, digamos. Nosotros aquí en mi jurisdicción estamos a años luz de eso, pero bueno, ¿quién dice que en algún momento esto no se pueda dar? Eso también va a profesionalizar y fundamentalmente va a dotar de una expertise para que uno, se dedique a un campo y que pueda, sí, es fabuloso, exactamente, y que uno pueda formarse en ese campo, estudiar, continuar haciendo posgrados en relación a eso, hacer una carrera en torno de eso, escribir sobre eso, porque a nosotros se nos exige, se nos mira con la misma vara a veces que la universidad, pero tampoco se nos dan, los recursos para poder hacerlo, ¿no? Eso también, hay que plantearlo, en términos materiales, Bien, todo lo hacemos a veces por la misma plata, digo yo, ¿eh? Estudiamos, nos formamos, escribimos artículos, participamos de congresos, hacemos nuestra formación continua de complementación curricular o de posgrado, lo que fuere, y bueno, en la universidad hay becas, hay años sabáticos, hay financiamiento para proyectos de investigación. Bueno, en el nivel superior, esto es... el Infod hace unos años empezó con algo de esto, después se cortó, vamos a ver qué pasa luego, ¿no? Me parece que estas realidades también hay que empezar como por lo menos a pescar que sí, Milena, dale. Agrego una cosita, ¿no? Porque hablamos de formarnos en nuestro campo, que me parece ideal, que todo el tiempo nos estemos volviendo a rever, reflexionando y aprendiendo cosas nuevas, porque todo el tiempo cambia, pero también veo que hablamos de una formación integral y no hay tal articulación entre los espacios. Entonces eso también genera en los estudiantes una fragmentación, que bueno, que se viene desde todos los niveles, se viene marcando, y en el nivel superior, por ejemplo, veo que no hay, por ejemplo, las chicas me decían, ay, porque usamos ayer. Había un texto que usamos en didáctica y en pedagogía. Y es como que para ellos, ay, no, este texto está súper dividido. Entonces, tiene que existir tal articulación y tenemos que evidenciarlo a los ojos de los estudiantes. Este proceso de transformación, cuando lo charlamos, le digo, nos vamos a formar de todos lados. En corporeidad vamos a aprender a movernos, a abrirnos, a exponernos. La didáctica nos va a hablar de la enseñanza, pero integra otros saberes que tienen que ver con otras áreas. Entonces, bueno, me parece que también la formación de nosotros tiene que tener un complemento como para articular. Totalmente, y eso se puede hacer. Creo que por ahí habría que empezar, ¿no? Empezar a romper la idea de compartimento estanco. Les tiro una idea, por ahí puede ser algo novedoso, o tal vez ya lo vienen haciendo. Pensar en instancias de intercátedras, ¿sí? Pequeñas experiencias en las que 2 o 3 cátedras, en vez de trabajar cada una en su carga horaria, decidan tomar un tema y empezar a desarrollarlo, en conjunto. Fíjense cómo cambia la perspectiva de ese grupo de estudiantes cuando ve a sus docentes trabajando en equipo.
Cuando ve que cada uno puede abordar un objeto desde distintas miradas, ¿no? Esa experiencia podría ser, digo, un recurso, y además administrativamente eso no está prohibido, eso se puede hacer, y de hecho lo pueden dejar, pueden armar una ficha que lo pueden presentar a su director o coordinador de carrera para que quede constancia de que eso se hizo. Eso es algo innovador en el nivel, ¿se entiende? Y es algo posible. Digo, bueno, a ver, nosotros la semana que viene programamos una intercátedra porque vamos a trabajar este tema. Yo desde tal materia que doy voy a trabajar estos contenidos, fulana o mengano desde tal materia va a trabajar estos otros, y este otro colega va a hacer esto otro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es absolutamente posible y genera articulaciones ya, sin mucho más preámbulo, digamos. ¿Sí? Les tiro esa idea como una posibilidad, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente filmina, si les parece. Así Bien. avanzamos. Bien, Leo, entonces, ¿te parece? Sí, espera que la leo a Soledad, que dice, se está llevando adelante intentando con el programa Acontecer en el nivel medio. Contame, por favor, Soledad, porque no conozco el programa. ¿Qué es el programa Acontecer? ¿Me querés contar? ¿O alguien? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, a principios de año, en realidad finalizando ya lo que tiene que ver con el 2021, se envió este material como para ir organizando nuestras prácticas de manera más articulada y poder trabajar esto que hablaba recién usted, esto de articular Tuteame, entre por favor, áreas. no me diga usted, me siento un anciano. Bueno, Daniel. Sí. Entonces, o sea, me parece que en el nivel superior también estaría buena esta alternativa. Este programa es de Entre Ríos, se empezó, bueno, como dije recién, el año pasado, como a ver, y este año se está intentando implementar. Debe haber una reacomodación de horarios con respecto a las posibilidades de los docentes, o sea, sabemos que en el nivel secundario por ahí se trabaja en varias escuelas y esto por ahí dificulta que nos podamos poner de acuerdo, pero bueno, es lo que se está intentando. Por ejemplo, yo estoy en un primer año también del nivel secundario y estamos trabajando con la profe de geografía en un mismo espacio, yo soy profe de historia, entonces nosotros por ahí, yo trabajo desde mi parte histórica y ella nos va ubicando continuamente geográficamente, haciendo por ahí algunas menciones con respecto a cuestiones que van surgiendo, y está bueno, la verdad que para ellos también es innovador esto de estar las dos en realidad, en el aula, ¿sí? y articulando. La sola presencia de un equipo de trabajo cambia totalmente. Sí, sí, eso es muy interesante. Gracias, muchas gracias. Sí, Soledad. Soledad, levantaste la mano. Hola Daniel. Hola. Quería comentar algo en relación a esto que decía mi tocaya acá, María Soledad, que es un desafío, ¿no?, muy grande para docentes trabajar articuladamente. Y también me resonó algo que comentaste en esto de que cada espacio, cada disciplina aporta, ¿no? Bueno, desarrollo tal contenido, yo desarrollo tal otro, y lo articulamos. Yo creo que eso por ahí, si bien es un desafío y puede generar algunas dificultades, creo que el desafío más grande está no solo en decir, bueno, yo puedo aportar esto, yo puedo aportar lo otro, sino el poder sentarse a pensar un proyecto común donde se articulen distintos espacios, distintas disciplinas, distintas áreas. Yo creo que eso es lo más difícil, pero porque creo que el sistema mismo está hecho para que no suceda. Es decir, es un desafío, es complejo porque es tiempo, ¿no? De sentarse a pensar junto a otros y con otros un proyecto, ¿no? Donde no sea solamente la división de yo doy esto, vos das esto y vos das esto otro, sino el poder pensar juntos, ¿no? El proyecto, digamos, de que realmente sea una articulación, que realmente sea interdisciplinario. Pienso desde las sociales, de las ciencias sociales, ¿no? Que es maravilloso poder pensar
la articulación de las distintas disciplinas y con las naturales, por ejemplo, donde hay un montón de contenido, de conocimientos, de saberes que se pueden articular y trabajar en proyectos comunes. Yo creo que hoy el gran desafío o el desafío más grande está el poder sentarnos a pensar en conjunto, junto a otros y con otros, ese proyecto, digamos. Que no quede la división de yo doy esto, vos das esto y vos das esto otro, sino que haya un sentido, o sea, darle un sentido a esa articulación Totalmente. que se vea reflejada de alguna manera en el aula, ¿no? Y a nivel superior es complejo, pero creo que es un desafío que tendríamos que empezar a animarnos un poco más como docentes a hacerlo, ¿no? Me parece que está bueno en ese sentido. Genial. A mí me parece fantástico esto que señalan las dos, las tocayas, y sumo una experiencia concreta que nos pasó a nosotros en el instituto este año, porque me acordé cuando ustedes hablaban, ¿no? Sobre todo cuando vos mencionabas, Soledad, esto de sentarse a pensar. Sí, es importante sentarse a pensar, pero a veces, tal vez un emergente como el que les voy a contar, puede significar también un punto de partida sin más preámbulos. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que en febrero la profesora que llevaba residencia en uno de los profesorados, en el profesorado de educación inicial, pide licencia porque fue a constituir la junta de disciplina a nivel provincial, digamos. Se fue de aquí de la ciudad a vivir y tiene 4 años de licencia, ¿no? Bueno, no había nadie en el padrón ordinario, perdón, estábamos en el proceso todavía nosotros tenemos valoración institucional, pero con padrón, ¿no? Con orden de mérito, con inscripción ordinaria. Todavía no estaba expuesto el padrón ordinario. Estamos hablando de febrero. El padrón ordinario se expone en marzo, había que esperar a marzo. Bueno, se expuso el padrón, no había ningún inscripto. Se llamó inscripción en la primera extraordinaria, la primera convocatoria. Ninguna de las personas que se presenta tiene lo que nuestro estatuto del docente establece como un requisito para el trayecto de las prácticas y la residencia, que es al menos 3 años de antigüedad en la docencia. Es para la única asignatura o unidad curricular en la que se requiere, digamos, tener experiencia previa, docente previa. Bueno, tuvimos que llamar por segundo, todo eso lleva su tiempo, ¿no? Todo un tiempo administrativo. Bueno, finalmente empezaron las clases en abril y no había profesor de residencia. Las alumnas estaban desesperadas, digo las porque en la carrera inicial todavía tenemos solo mujeres, no porque sea restrictivo, pero hasta el momento los varones no se inscriben para cursar esa carrera. Entonces yo cité al cuerpo de profesores que trabaja en el área de prácticas, en el área de didácticas, en el área de ateneos y en las didácticas específicas, y les dije, miren, programen clases en equipo para enseñarles a planificar. ¿Qué es lo primero que tienen que saber las alumnas cuando llegan a la residencia? Tienen que saber organizar una secuencia didáctica y armar una planificación. Bueno, ¿quiénes pueden hacerse cargo de eso? Bueno, dijeron que todas sabían de eso. Listo. Entonces se organizaron las clases, ¿sí? Hasta que se pudo hacer cargo la profesora que después finalmente quedó en el orden de mérito, y trabajaron un mes aproximadamente con clases. Fue una experiencia absolutamente innovadora para nosotros. Puede ser una pavada, digamos, puede resultarles una pavada, una cosa súper sencilla, pero fue una experiencia innovadora que fortaleció la carrera porque generó otros vínculos entre los docentes de la carrera y generó frente al alumnado una respuesta institucional de la carrera que les permitió a ellos continuar a pesar de no tener docente designado. ¿Se comprende lo que digo? O sea, son cosas muy sencillas, ¿eh? Por ahí hay temas que son como cruciales, ¿no? Bueno, a ver, tenemos que aprender a planificar, aprender a organizar una secuencia didáctica, aprender a seleccionar un contenido, aprender a generar material didáctico para este nivel, que puede ser inicial, primaria, secundaria. Bueno, armemos un taller sobre eso tal día y trabajemos varios profesores, van a ver cómo esto cambia un poco la visión que tienen, ¿no? Bueno, 2 ideas que les tiro hoy, la idea de la intercátedra y la idea esta del trabajo colectivo. Dale, Vero, dale. Hola. Hola. Teniendo en cuenta esto que están planteando, yo en los institutos de formación de ASENCAM trabajo en la materia de corporeidad, juegos y lenguajes artísticos.
Y tenemos la posibilidad institucional que las profes de artes visuales, música y educación física trabajemos juntas, no como en otros institutos que por ahí están por separado las profes. Y el momento de presentarnos y presentar la cátedra no es la profe de arte, la profe de música o la profe de educación física, es la unidad de cómo trabajar el equipo de trabajo ante esa materia y las posibilidades, ejemplo, profesorado de economía, ¿sí? Esta materia le aporta justamente esto que venían hablando, cómo desenvolverse, cómo ingresar a un grupo, cómo darse a conocer, cómo armar recursos para que su materia no sea desde este lado tradicional, ¿sí? Ese es como nuestro posicionamiento como docente. Romper lo tradicional en el profesorado de economía, que cuesta mucho. Muchísimo. A la hora de él hacer sus prácticas. Llegando a tercer año, los chicos nos cruzan y, profe, gracias a su materia, mi práctica fue, y nosotros ahí lo vemos, cómo ellos fueron tomando estos pequeños recursos o sugerencias que les fuimos dando para luego en sus prácticas sean más ricas. Y no ir desde lo tradicional con el texto, que muchas veces pasa en los profesorados de economía. Sí, esto que vos señalás es crucial porque tenemos también estudiantes que nos manifiestan su dificultad para exponer el cuerpo al momento de sus prácticas, ¿no? Entonces esto colabora muchísimo en ese sentido. Bien, gracias Verónica. Bien, siguiendo con Aliod. Bien. Dice entonces reivindicación de los modelos y otras maneras de concebirlos. ¿Por qué no recurrir a modelos? O mejor, ¿por qué recurrir a modelos? Respuesta 1. Es posible y hasta deseable aprender de un modelo, de una obra acabada, de un libro, un cuadro, una pieza musical o simplemente de alguien que puede contar acerca de lo que hace, hizo, conoce o sabe. Respuesta 2. No hay que temer a las copias, las imitaciones, las repeticiones cuando se está aprendiendo, produciendo algo. Respuesta 3. Es recomendable el encuentro con buenas obras, buenos libros, buenos maestros para poder realizar obras propias. Entender cómo los grandes maestros rompían las reglas genera músicos más libres. Anda a la siguiente, que hay más respuestas. Respuesta 4. Enseña o comunica a alguien que cree que tiene algo susceptible de ser contado. Modelos vivos, en acción. Se trata, en este caso, de contar acerca de lo que uno es y hace, pero también de promover que y los otros hablen de sus saberes haceres. Sí. Narrar las aventuras de y nuestro espíritu, comprobar que son entendidas por otros aventureros, comunicar nuestro sentimiento, verlo compartido por otros seres que también sienten, ranciar. Respuesta 5. Enseña o comunica algo a aquel que se muestra como una imagen real, que hace y ha hecho para llegar a ser lo que hoy es y para decir lo que hoy dice, sabe o produce, pero, fundamentalmente, que no está hecho del todo, que aún es un ser en proceso, una obra inacabada que sigue haciendo, produciendo, aprendiendo, modelo imperfecto. Bueno, esto les voy a plantear yo después como una actividad, no la vamos a hacer ahora acá, pero sí me gustaría que ustedes tomen alguna de estas respuestas y discutan, ¿no? O varias de estas respuestas y las pongan en discusión, ¿no? O sea, si tiene o no sentido plantearse modelos, digamos, como los que estuvimos señalando. Si hay que recurrir a modelos o no hay que recurrir a modelos, ¿no? Bueno, aquí la autora, que es Andrea Liod, nos va a dar estas respuestas que son, como leía Juan, son estas 5 respuestas, bueno, que están ahí en el texto de la bibliografía y ustedes me gustaría que tomen nota porque me gustaría que las puedan poner en discusión, ¿no? Con cuál de las respuestas están más de acuerdo o con cuáles de las respuestas están más de acuerdo y con cuáles no. Con cuáles no y, bueno, por supuesto, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a retomar en la próxima clase.
Vamos a mirar un poquito ahora una filmina que tiene que ver con un texto que yo creo que les comenté, que es de mi autoría, de la propia cosecha, como digo yo, pero que les quiero aclarar que es un texto que escribí para estudiantes, creo que ya les dije, ¿no? Es un texto sobre didáctica, se llama así, Apuntes y Reflexiones sobre Didáctica, y está escrito pensado en un estudiante que ingresa a primer año. Yo les voy a mostrar aquí algunas cuestiones que ustedes, estoy seguro, las vieron en la formación, que nos va a servir como para anclar nomás algunos temas, y después, en todo caso, vamos a discutir sobre ellas. Pero les voy a pedir que antes me permitan un minuto para poder ensillar mi mate, como se dice aquí. Un segundito les pido. Si querés, Juan, podés conversar con ellos o leer la primera filmina 11, o me esperan un segundito. Un segundo. Bien. Ahí está. Justo dejé de compartir. Ahí está, toda la pantalla. Bueno, leo entonces mientras Daniela acomoda su matecito. Ahí está. Dice entonces la cuestión de la enseñanza. La didáctica tiene como objeto de análisis y estructura sus prácticas específicas en torno a la enseñanza. ¿Qué entendemos por ella? Enfoques de enseñanza, Feldman, 1999, enfoque o corriente didáctica tradicional, la enseñanza como actividad que tiene por objeto colocar saberes en las mentes de los estudiantes. Papel central del educador, detentador del saber, punto de conexión entre los saberes y los alumnos, como receptáculos. Enfoque o mirada según la cual la enseñanza es una actividad que tiene por objeto sacar algo de la mente de los estudiantes. Los estudiantes son poseedores de ciertas estructuras cognitivas, esquemas psíquicos, capacidades y potencialidades inherentes que hacen posible el aprendizaje. Son condiciones de posibilidad. El docente dispone experiencias de aprendizaje y situaciones didácticas especiales. Y ahora esperamos que Daniel nos ilustre. La volví. Ahí Descargué está. un poco también, deja claro, además del termo de mate que me estoy tomando. Bueno, es un chiste malísimo a esta hora de la mañana que muy pocos sabrán entender. Aquí básicamente lo que primero, que retomo a un gran referente en el campo de la didáctica como Daniel Feldman. Nosotros vamos a trabajar específicamente un aporte que hace Daniel Feldman a todo al Infod y al trabajo de la formación docente, que tiene que ver con aquel referencial de capacidades. Ustedes saben de qué hablo cuando digo referencial de capacidades para la formación docente, ¿sí o no? Mazo, sí, no. Bien, perfecto. No sé si hoy vamos a llegar por el tiempo, pero va a ser un eje de trabajo, digamos, interesante. O sea, para mí hay como 3 ejes de trabajo fuertes que yo voy a intentar trabajar con ustedes. Uno es instarlos a la biografización escolar. Otro es este trabajo sobre el referencial de capacidades, y el otro es el trabajo sobre la programación de la enseñanza, ¿no? Así que vamos a intentar hacer en sentido más práctico. Bien, lo que plantea Feldman aquí es la diferencia entre el modelo de la didáctica tradicional, el papel, digamos, central del educador, que ya dijimos hace un momento de qué se trataba, y la mirada de la enseñanza, según la cual la misma tiene otra función, ¿no? Exactamente contraria, donde se reconoce a los estudiantes como poseedores de estructuras cognitivas, como poseedores de capacidades o potencialidades, que son las condiciones que hacen posible, las condiciones de posibilidad del aprendizaje, ¿no? Entonces lo que hace el docente ahí es disponer experiencias de aprendizaje y situaciones didácticas especiales para producir eso, a diferencia
de la concepción tradicional, en la que básicamente se percibe que el estudiante es un receptáculo vacío, como se suele decir, esa idea de la mente en blanco del otro, ¿no? Sobre la cual imprimir como si fuera una suerte de fotocopia, lo que uno transmite desde, como se solía decir también, desde la cátedra, ¿no? Desde el lugar en el que se posiciona o se para ese docente, ¿no? Son dos grandes perspectivas. Una es entender que el otro viene como una mente en blanco, como un receptáculo vacío al cual yo tengo que llenar de saberes, de conocimientos y demás. Y la otra es entender que el otro posee estructuras previas y que en todo caso yo lo que tengo que generar son situaciones didácticas para motorizar que esas estructuras entren a moverse y a funcionar para producir, para construir, para acrecentar, para transformar eso que vamos a llamar aprendizaje, ¿no? Son dos posiciones bien diferentes respecto de la función de la enseñanza. ¿Se comprende? De eso se trata. Entonces, me parece interesante este aporte de Dani Feldman. Además, quiero decir también que es un generoso docente, un generosísimo docente, bueno, como pocos, ¿no? En fin, como pocos de estos grandes capitostes de la didáctica. Les quiero contar que yo fui alumno de Ovide Menin cuando era un imberbe. Ovide Menin, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero Ovide Menin fue una institución en nuestro país, por lo que significó en términos académicos, en términos políticos, en términos para el normalismo, para la universidad. De hecho, yo siempre lo trato de no olvidar, de que no lo olvidemos, y siempre incluyo algún texto de él. Bueno, Ovide trabajó en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad de Buenos Aires, y él siempre decía, voy a citarlo textual, y tengo algunas notas escritas por él de puño y letra, porque después de haber sido su alumno en una época en la que no había internet y no había más que el correo formal, cuando él producía un libro siempre tenía la generosidad de enviármelo con una carta de puño y letra. Y en un momento yo lo había llamado por teléfono de línea, ya no existen prácticamente hoy eso, existen, pero digo, no los usamos como antes, para contarle que yo tenía ganas. Les aclaro que era un docente muy Nobel, que recién empezaba a trabajar en la escuela secundaria y tenía deseos de organizar en la escuela normal un encuentro o congreso de profesores, etcétera, etcétera. Esa era mi inquietud, y entonces él me daba como instrucciones de cómo hacerlo, ¿no? Y en un momento me dice así, porque él no tuteaba, dice, usted llame por teléfono a alguna de estas, escuchen esto, de estas culonas de las ciencias de la educación. Ese era el término que usaba para referirse, por ejemplo, a varias de las colegas a las que nosotros seguimos transmitiendo a través de la enseñanza. Por ejemplo, una de ellas era María Cristina Davini, y me ponía el teléfono entre paréntesis, Edith Lidwin, y me ponía el teléfono como para que fueran como las figuras de ese evento. ¿Se entiende lo que estoy contando? O sea, bueno, un personaje maravilloso. Pero Dani Feldman tiene una humildad y un don de gente que siempre que uno recurre a él, siempre colabora presto bueno, siempre está a disposición, ¿no? Es una persona a quien yo admiro en esa faceta, ¿no? Además de su talante académico. Bien, ¿qué es lo que va a decir Davini respecto de la enseñanza? ¿Sí? Básicamente que la enseñanza tiene en primer lugar va a definir a la enseñanza como una acción socialmente situada y como una práctica específica que se lleva a cabo en un contexto escolar, ¿sí? Y que tiene estas 4 dimensiones, dice ella, ¿no? La enseñanza es una acción intencional de transmisión cultural, la enseñanza es mediación social y pedagógica, la enseñanza es un sistema de relaciones e interacciones reguladas, y la enseñanza es una secuencia metódica de acciones. Interesante porque aborda varias aristas respecto de un concepto que venimos, digamos, bordeando desde el campo de la pedagogía, y ahora vamos a meternos en el campo de la didáctica. De hecho, Davini es una de las referencias que tiene el campo de la didáctica en la Argentina, ya fallecida, ¿no? Pero es una de las referencias que tiene la didáctica en nuestro país. Algo de esto dijimos hoy, esta idea de que la enseñanza es una acción intencional de transmisión cultural,
básicamente porque sirve para que no tengamos necesidad los seres humanos de inventar el fuego todos los días, ¿no? O sea, transmitimos algo porque hay una necesidad de que eso no se olvide, de que eso, digamos que ya hemos logrado conseguir como humanidad, se siga sosteniendo y se siga, siga formando parte del acervo de saberes con los que contamos los seres humanos, ¿no? Indudablemente que esta acción, esta mediación social y pedagógica se da en un ámbito además de profesionalización. Somos los docentes los que llevamos adelante esto en las instituciones creadas para tal fin. Y en eso que se da en una institución configura un esquema de relaciones, de interacciones que están reguladas. Y aquí me parece interesante volver a algo que en algún momento les habré dicho, y si no, lo vuelvo a decir ahora. O sea, siempre nosotros nos vinculamos en el ámbito de la escolarización a partir de eso que se suele denominar currículum, y que a mí me gusta definir, más allá de las distintas acepciones que tiene, como norma pública. El currículum establece lo que nosotros tenemos que hacer, los contenidos que tenemos que transmitir, las maneras en que tenemos que tratar al otro, los principios que tenemos que tener en cuenta, los objetivos, etcétera, etcétera. Eso se prescribe allí. Y eso no es digamos, no es un elemento que podemos o no tener en cuenta. Eso es un elemento que nos prescribe. Eso no hay que perder de vista. Digo, un diseño curricular está ahí para que sea puesto en acto, para que se pueda ejecutar, para que se pueda llevar adelante. Y esa es nuestra base, digamos, normativa desde la cual nosotros ejercemos nuestra tarea profesoral. Y dentro de esa idea de currículum como norma pública, por eso esta idea de que las interacciones están reguladas, están pautadas, ¿sí? Hay plexos de normas, plexo normativo, o sea, normas que están vinculadas al nivel, desde las resoluciones del Consejo Federal de Educación, la ley de Educación Superior, la Ley Nacional de Educación, las leyes provinciales de educación, las resoluciones del Consejo General de Educación, las disposiciones que establezca la Dirección de Nivel Superior, etcétera, etcétera, que ustedes seguramente trabajaron en el módulo anterior y que ustedes aclararon inclusive el primer día que se presentaron, que muchas de ellas eran novedosas para ustedes. Bueno, todo eso regula, pero en ese sentido, ¿no? En ese sentido de que busca que ese currículum que prescribe finalmente se ponga en acto. Y allí la enseñanza aparece necesariamente como una secuencia metódica de acciones, ¿sí? Pero la enseñanza también se puede intentar explicar o se puede intentar abordar a partir de la noción de modelos. Hoy ya en el texto de clave pedagógica que nos propone Aliot, después vamos a ver si acordamos o no con algunos de esos modelos, pero yo voy a hacer ahora una descripción de lo que se ha ido construyendo en el campo de la didáctica como algunos modelos de enseñanza. Un modelo es algo así como un prototipo, ¿verdad? Bueno, es como una suerte de síntesis de un montón de elementos, nunca se da de manera pura, eso quiero aclarar, pero nos sirve a nosotros para poder pensar y para poder también establecer algunos parámetros o algunos elementos para hacer un análisis y finalmente reflexionar a partir de eso, ¿no? Los modelos de enseñanza ofrecen un esquema interpretativo de la realidad del aula y definen lo esperable, ¿sí?, en un proceso que se torna en no raras ocasiones desconcertante. O sea, ¿por qué digo esto? Esto es absolutamente así porque la realidad del aula supera cualquier planificación, cualquier previsión, cualquier intento de secuenciación prescriptiva previa. Eso también hay que decir, y nosotros transitamos esa tensión todo el tiempo. Entre lo planificado, lo prescripto, digo, lo que se da genuinamente a partir del encuentro en ese espacio y tiempo que configura el aula. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? No se puede prescribir, si no seríamos robots, si no, es más, podríamos tranquilamente poner en acto aquella idea de Skinner de construir máquinas de enseñar. Ustedes habrán estudiado en psicología educacional
dentro del último conductismo, de la perspectiva asociacionista, que una de las propuestas de Skinner, sobre todo frente al problema de ausentismo docente, era, bueno, reemplazarnos por máquinas de enseñar. ¿Y por qué no nos reemplazan finalmente por máquinas de enseñar? Algo, seguramente, hay del orden de lo azaroso, de lo impredecible, ¿sí? Algo del orden de lo que no se puede prescribir totalmente y que tiene que ver con el lugar que ocupa el docente en ese vínculo que se establece en el aula, ¿no? En esa situacionalidad de tiempo-espacio que se configura ahí, ¿no? De espacio-tiempo. Exactamente, es del orden de lo vincular. Exactamente, Luz. Bien, ojo que la pandemia, voy a hacer otro paréntesis acá, ojo que la pandemia también nos mostró que en muchas instancias, muchos niveles de la educación aprendieron a pesar de la ausencia de eso vincular, ¿no? Es para pensarlo. Y es más, hay propuestas que nosotros tenemos en nuestro país de educación universitaria completamente automatizadas, ¿no? No quiero dar nombres porque podría herir susceptibilidades o meter la pata y capaz que no están así, pero me da la sensación de que hay propuestas de ciertos programas universitarios que están totalmente automatizadas, que contratan un docente, el docente diseña un módulo, ese módulo es un instructivo de autoaprendizaje y quien cursa esa carrera después aplica todo lo que se produjo ahí y a lo sumo tendrán alguna tutorización por allí. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Esto también es interesante, por eso, miren, no hay que perder de vista que nosotros tenemos que mostrar no solo a nuestros estudiantes y a las instituciones donde desempeñamos nuestras prácticas, sino a la sociedad, que nuestro rol tiene un valor ahí, tiene ese plus, ¿sí? Que es lo vincular, como decía Luz. Bien. Los modelos de enseñanza entonces ofrecen un esquema interpretativo de la realidad del aula y definen lo esperable en un proceso que se torna en no raras ocasiones desconcertante, por eso que decíamos de lo azaroso, ¿no? La construcción de modelos de enseñanza se da sobre diversas bases. Se derivan de las biografías, perdón, acá hay un error ortográfico, de la biografía, quítale después por favor la S, se derivan de la biografía escolar. Supone construir una visión propia de un buen docente, teniendo en cuenta una imagen o ejemplo ideal de docencia. Lidwin decía que en realidad muchos saberes prácticos se relacionan, más que con otra cosa, con las experiencias construidas a lo largo de los años por los docentes a partir de su conocimiento como alumnos o actores del sistema educativo. Se derivan de las teorías del aprendizaje, de la psicología educacional o de otras disciplinas con las cuales interactúa la didáctica y que operan como orientadoras de las prácticas docentes. Yo creo, estoy convencido de que los modelos de enseñanza, más que vincularse a las teorías del aprendizaje o los aportes de la psicología educacional, se vinculan con los modelos docentes que operaron en nuestra biografía escolar. Creo que están más vinculados a eso, ¿saben? Por eso insisto en el ejercicio que les pedí. Y por último, me parece que es interesante ver que hay ciertas derivaciones disciplinares que pueden tornarse en saberes obturantes. Hay ciertas preconcepciones, ciertos lugares comunes. Algunos autores dicen que justamente una característica de los docentes nobles es que no pueden moverse de esa baldosa que construyeron de seguridad, ¿no? Ese piso de seguridad que construyeron respecto de sus saberes acerca del oficio, acerca de la enseñanza. Entonces, la posibilidad de moverse de ahí es menor a un docente que ya tiene más años de trayectoria o de experiencia y que puede de alguna manera, desacralizar lo que por ahí un docente Nobel sacralizó como el modelo de enseñanza, el tipo de actividad a llevar adelante, las propuestas que tiene que desarrollar con sus estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es David Perkins, el pedagogo norteamericano, el que plantea algunas de estas cosas, me parece, ¿no? Entonces digo que justamente estos saberes construidos que nos otorgan cierta seguridad, ¿sí? Justamente es lo que no después se conviertan en saberes obturantes, ¿no? Dice Soledad, como docentes somos algo de los docentes que fueron con nosotros, pero totalmente, totalmente. Por eso hay que hacer emerger, ¿no?
no para que yo chusmee sus vidas privadas, porque no es ese el objetivo, sino para que ustedes hagan este ejercicio autorreflexivo, ¿no? Por eso confíen en mi propuesta, es potente el ejercicio que les propongo. Los modelos de enseñanza, dice Feldman, se estructuran en base a 4 rasgos fundamentales. Alguna idea acerca del modo de aprender que enfatiza una forma principal de enseñanza, algún supuesto en torno a cómo se relaciona la enseñanza y el aprendizaje, y además otorga un cierto valor a la responsabilidad que tienen que asumir la enseñanza y el que enseña, y descansan en la planificación o interacción. A ver, dice Diana Tomé, en verdad no lo había pensado así, pero es verdad. A ver, Diana, ¿querés, te animás a abrir el micrófono? Y con esto vamos, si quieren, cerrando nuestra clase de hoy. Podría, si quieren... Sí. No, perdón por la repetición, lo que pasa que estaba tan apurada por escribir que... no, lo que sí, eso de que nos reconocemos en los docentes que pasaron, que dejaron buena impresión en nosotros. No lo había pensado así, pero ahora que estoy reviendo mis prácticas, sí, estoy pensando que en verdad busco parecerme a esas 2 maestras que marcaron mi vida. Tenés razón. Lo voy a escribir. Sí, Sole, dale. Diana. Gracias, Diana. Sí, Sole, ahí también levántala. Sí, quería comentar algo, por eso puse que somos algo de esos docentes que fueron con nosotros, porque me pasó algo particular hace un tiempo, dando clases en un introductorio en superior, que cuando terminamos de desarrollar lo que habíamos estado hablando con las dinámicas y demás, un estudiante hizo una devolución y en esa devolución me dijo que le recordaba a un docente que ella había tenido, incluso que sentía como que estaba ahí, que era ese docente el que estaba ahí, y cuando lo nombra, y me emociono por ahí un poco porque ya no está con nosotros ese docente, era Claudio Vera, ¿sí? Un docente que mataron hace un tiempo acá en Paraná y fue docente mío en mi formación, y fue quien cuando yo ingreso al aula en la formación docente, el primer día de clases, él da el introductorio, y cuando lo vi yo dije, wow, algún día me gustaría ser como él. Y ese alma que estaba ahí, en realidad es porque cada vez que yo estoy ahí en el aula es como que siento que él está, ¿no? Él está en ese sentido. Y cuando este estudiante me dice eso fue mágico y muy significativo, ¿no? Porque en realidad ella lo sintió sin saber que había sido mi docente, que yo lo tenía como un gran referente. Ella lo trajo ahí al aula porque le recordaba a ese docente. Y la verdad que fue muy importante para mí, me emocionó muchísimo en ese momento porque yo de verdad siempre siento o sentí más que nada en ese momento que estaba, ¿no? Que estaba conmigo ahí y que estaba siendo parte de mí en esa dinámica y en esa forma de enseñar. Así que por eso lo traje a acotación, esto que somos un poco esos docentes que fueron con nosotros, porque me pasó eso puntualmente ahí en clase, digamos, con estos estudiantes. Es hermoso lo que acabas de contar, creo que sintetiza muchas de las cosas que señalamos en la clase de hoy, pero además creo que da más razones todavía de que es importante hacer este ejercicio de biografizarnos, ¿no? De escribir esta biografía. Puede ser, como les dije de nuevo, repito, puede ser toda la escolarización, puede ser un periodo de la escolarización, puede ser un momento de la escolarización, lo que ustedes consideren, ¿no? Siéntanse en la libertad para hacerlo. Espérenme un segundo porque mi perro Cambá empezó a ladrar. A ver, yo arranqué por ahí el otro día cuando empecé a escribir. Bien, Soledad, me parece buenísimo. También
También lo estoy retando a Canva, pero no para habrán tocado la puerta o alguien pasó por ahí, es insoportable. Pero ¿saben qué? También es una manera de duelar a veces, ¿no? De saldar esa deuda que tenemos con esa herencia, o no saldarla, pero sin embargo rendirle un homenaje a esa herencia, ¿no? Porque finalmente hacer docencia y el trabajo en educación se trata de eso, ¿no? Se trata de herencias, de legados y de deudas, ¿sí? Y con esta idea cierro la clase, espero que les haya sido productiva, que les haya aportado algo, ¿sí? Entiendo siempre que es una conversación entre colegas y desde ese lugar sistematizamos algunas ideas porque, bueno, es importante hacerlo porque, bueno, la norma pública que es el currículum nos lo prescribe, pero básicamente quiero que ustedes se autoperciban así, desde ese lugar de trabajo colectivo como colegas que es el que estamos llevando adelante. No sé si quieren señalar algo, mencionar algo para cerrar, pero les agradezco mucho la participación hoy y bueno, estamos seguimos en el próximo encuentro. Gracias, Diana. Gracias.